Hola, mi mariposita. Muy buenos días o buenas tardes ya. Mira, yo no puedo dejar de grabarte por más que esté donde esté. No puedo dejar de pensar en ti porque tú eres lo más hermoso que hay en este planeta, en este universo. Pueden haber mil soles, pueden haber cuerpos estelares divinos, celestiales, pero nada se compara contigo. Eres mi mariposita, eres lo más hermoso que hay. Oye, te cuento que la hermanita ya aprendió a escribir correos electrónicos, tan linda, y ya me está escribiendo, me escribe correos, así que estamos comunicándonos más constantemente. Como ya tiene una tablet, la que le di hace poco en Navidad, bueno, ya está escribiendo correos y de esa manera podemos también coordinarnos para poder hablar vía videoconferencia. Bueno, por acá atrás, no sé si se alcanzará a ver, allá está la cabaña donde me estoy quedando, y por aquí te quería mostrar el mar, el agua maravillosa. Ay, mira qué delicia. Había hace un poquito un barquito por aquí, no te lo alcancé a mostrar, pero maravilloso, maravilloso. Bueno, no me puedo quedar mucho tiempo aquí porque quiero ir a una isla, así que voy a contarte un cuentecito, conversamos un ratico y de aquí nos vamos. Aquí me voy. Ah, mira, una mariquita, qué linda. Vaya para allá, no la dejar que la estripe. Y aquí está la perrita que me da la mano. Mira, dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano, aquí, ponga la mano aquí, ponga la mano aquí. Eso, muy bien. Pero me ensuciaste. Bueno, mi pequeña mariposita, ahora sí, vamos con el cuento. El cuento, esta vez también de Esopo. Ya no me ponga más la mano ahí, ya le di comida. El cuento también de Esopo. Esopo es, bueno, de fábulas que son bonitas para niños, así que igual tiene mucha reflexión, no importa la edad. Se llama La zorra que vio a un león. Es el que sigue en la lista de cuentos que estoy leyéndote. Son cuentos cortitos, también, que eso es lo que me gusta, porque un cuento muy largo, a no ser que me lo sepa de memoria. Ay, amiga, me estás ensuciando, amiga. Me estás volviendo nada, amiguita. No, amiga, ya no más, patita ahí. No, ya no más. Ella quiere ensuciar mi pantalón. Ya te di comida. ¿Qué más quieres? ¿Ah? Te voy a acariciar. Sírveme de mueble para poner mi pie, ¿no? Y por acá también está el negrito. Por acá está el negrito. Ay, no sé si alcanza a ver. Ahí está. Bueno. Ay, amiga, me estás volviendo nada el pantalón, amiga. Solamente tengo este pantalón, el otro se rompió. ¿No? Me va a tocar comprar un pantalón. Ay, amiga, ay, tan bonita la perrita. Qué cosa más linda. Ay, qué cosa más bonita. Ay, qué cosa tan tierna, mira. Mira, cómo le gusta que le hagan cosquillitas en la panza. Bueno, son cuentitos cortos, así que sigamos con este que va en la lista. Se llama La zorra que vio a un león. Una zorra que jamás había visto un león, cuando por casualidad se lo encontró, como era la primera vez que lo veía, se asustó a punto... A ver. Como era la primera vez que lo veía, de tal modo se asustó que por poco se muere. La segunda vez que se lo topó, sintió miedo, mas no tanto como al principio.
Y cuando lo vio por tercera vez, tanto ánimo cobró que incluso se acercó a hablar con él. Nos dice aquí, la fábula muestra que el hábito mitiga las cosas más temibles. Qué bonito, qué bonito. Esto en relación con el miedo, claro, con el miedo, con las cosas que nos dan terror, con las cosas que despreciamos, que odiamos. Creo que está bonito el cuento. No obstante, a veces, especialmente con los niños, bueno, no sé, por instinto se siente miedo a muchas cosas desconocidas, pero a veces el miedo nos lo meten los adultos. Y una persona que desconoce algo se acerca a ese algo sin temor. Pero quedémonos con el cuento, quedémonos con lo que nos plantea el cuento, listo. Temor a lo desconocido, o a lo que es temible, a lo que es grande, a lo que es por instinto nos puede generar algún tipo de temor. Es cierto. Si nos acercamos a ese algo, poco a poco vamos modificando ese miedo, vamos cambiándolo, vamos dándonos cuenta de que no hay nada en realidad que temer. Mira, ahí vienen los barcos, te los voy a mostrar. Por ahí se van a ver un poquito los barquitos. Entonces, mientras vamos viendo los barcos, te voy diciendo, claro, son maneras, ¿no? Son maneras de enfrentar el mundo, de enfrentar la realidad. Por ejemplo, una de las técnicas que me gusta mucho utilizar en psicoterapia justamente tiene que ver con los sueños. La terapia onírica, terapia con los sueños, mi tesis fue sobre eso. Y sabes que lo he probado y es bien interesante, lo he probado en mí mismo. Y es bien interesante cómo uno logra, por ejemplo, ante una pesadilla que te está diciendo algo, porque con los sueños siempre nos están hablando, nos dicen algo. Pero cuando uno tiene pesadillas, ahí hay algo que resolver, algo fuerte. Y yo lo he trabajado de tal manera que se enfrenta el miedo, se enfrenta esa situación temible, esa situación. A ver, ahí están los barcos. Nos enfrentamos a la situación y lo que te puedo decir es que empiezan a darse cuenta que eso a lo que le tenías miedo no es algo para temerle. De hecho, en uno de los libros que leía, no recuerdo si de Castaneda, no recuerdo, había un libro, no creo que fuera de Castaneda, pero había un libro también sobre, porque yo cuando hice mi tesis leí hartas cosas sobre el tema de los sueños, y en uno de los tantos textos que leí planteaba eso, ¿cierto? Como que la necesidad de uno enfrentarse a lo temido, al monstruo. Cuando tú te acercas al monstruo, por decirlo así, y lo contemplas, lo acaricias, es más, te acercas con amor, te das cuenta de que el monstruo no es tan monstruoso, solo son apariencias. A ver, me cambio de lugar porque aquí no sé si me estén escuchando con la brisa. Vaya para allá, mariquita, que no quiero estriparla. Entonces, claro, mira, a mí me hubiera encantado, por ejemplo, que en vez de recibir un juicio de manera tan arbitraria sobre tus pesadillas, tus terrores nocturnos, que además son tan normales, son completamente naturales a tu edad. Decía Eduardo Punset que, bueno, nosotros vamos a tener sueños toda la vida, en realidad siempre tenemos sueños, el problema es que no siempre los recordamos. Esa es la diferencia, pero tú siempre que duermes sueñas. Para recordarlo ya es otra cosa, cuando te despiertas lograr recordar el sueño, bueno, ya eso es un dilema, ¿cierto? O sea, hay gente que lo recuerda con mayor facilidad que otras, otra gente dice que no sueñan, y no es que no sueñen, solo que no recuerdan. Y hay técnicas para poder recordar los sueños. Ahora, lo que decía Punset, o no Punset, una vez en una de sus entrevistas,
alguien, un experto que hablaba sobre este tema de las pesadillas exclusivamente, planteaba que las pesadillas nos acompañan hasta aproximadamente los 30 años. De ahí para allá disminuyen o prácticamente desaparecen. No desaparecen quizás del todo, porque obviamente hay momentos que son tan impactantes en tu historia vital que vuelven y aparecen pesadillas, pero no son tan habituales como son sí en los niños, y en la medida que vas creciendo pues van disminuyendo, digamos, su potencia o el número de pesadillas que tienes. Entonces, claro, en una niña de 2 años, 2, 3 años, es completamente normal que ante cualquier cambio tenga terrores nocturnos. Entonces, ¿por qué digo ojalá a mí se me hubiese juzgado de otra manera? Porque qué fácil es decir, es tu culpa que la bebé tenga pesadillas o que tenga terrores nocturnos, sin considerar otras variables, como por ejemplo también entró al jardín, como por ejemplo no sé, o sea, hay muchísimas variables que pueden estar allí en juego. Pero aún siendo... Oh, ya me dio calor aquí, ya salió el sol, y el problema es que ayer me quemé. Ay, no te he contado, te tengo que contar eso. Pero te termino de decir esto que te estoy comentando. Pero siendo, o sea, aparte de las variables, suponiendo que la razón por la cual tú tuvieses terrores nocturnos fuera por el hecho de estar compartiendo con papá, que no tiene, o sea, yo de verdad no le encuentro ningún sentido a eso, porque ya venías haciéndolo por muchos meses, ya, pero listo, estabas sola conmigo. Lo extraño era, estabas sola conmigo, pero conmigo no tenías pesadillas, las tenías después de que te ibas. Entonces ahí donde yo digo, ¿será que mejor, en vez de atribuir esas pesadillas, que tampoco estamos diciendo que sean pesadillas, ni siquiera estamos seguros de que sean pesadillas, a lo mejor ni siquiera, o sea, porque recuerdo que el decir era no se quiere dormir, y dice que quiere dormir en la sala, que quiere dormir en la cocina, se despierta llorando y que quiere esos cambios. A lo mejor era una forma de decir quiero dormir con mi papá. Eso también puede ser, ¿no? O sea, son hipótesis que yo tengo. Pero aquí lo que voy con respecto a lo del cuento. Lo del cuento es, supongamos, en el peor de los casos, que ese juicio tuviese, ese juicio que se me otorgó, tuviese razón, ¿cierto? O sea, tú tenías pesadillas, ni siquiera era que quisieras dormir con papá, tenías realmente pesadillas, y eso se le atribuye a que estuvieras compartiendo con papá. Bueno, quizás una forma de afrontarlo es habituándolo. O sea, no nos ganamos nada con separar a la bebé de papá, porque justamente pues tiene que habituarse. O sea, por cualquiera de los lados que lo observe, la decisión de separar a la bebé del papá no era una buena decisión. Al contrario, o sea, era permitir que la bebé compartiera con papá. Ahí estaba el hábito, ahí estaba que se volviera costumbre, ahí estaba que la bebé aprendiera nuevas cosas, y eso pues que suponiendo eso, ¿cierto? Porque como te digo, hay muchas otras variables que en realidad creo yo que van por otro lado, pero lamentablemente es difícil no sé, es muy difícil realmente lograr ese tipo de diálogos cuando no hay diálogo siquiera, no hay comunicación. Bueno, te cuento ya ahí como para ir cerrando la historia de hoy. De todas maneras, bonita la historia, me cayó como anillo al dedo para plantear eso de las pesadillas o los terrores nocturnos. Y antes de irme, porque me estoy asando aquí ya del calor, ay, me estoy quemando, esto arde bastante, porque como ayer me quemé, resulta de que, bueno, aquí estamos en un lago, en realidad este no es el mar, este vendría a ser un lago, ya el mar estaría detrás de ese cerro que tú estás viendo allí, o
más allá, ¿sí? Por ese lado está el mar. Ahora, en el mar no es muy conveniente meternos, porque el mar es, por un lado, es muy frío, por otro lado, la marea es muy fuerte, así que puede resultar siendo hasta peligroso. Entonces, ¿qué hace uno? Pues se mete en los lagos. Este lago, allá hay una playa, por eso la gente va en barquito, en lanchas, van hasta las playas que están en el frente, porque en ese lado, como están los árboles, esos árboles impiden que haya mucho viento, que haya mucha... O sea, porque aquí ventea fuerte, en este momento no está venteando tanto, pero ventea muy fuerte. Entonces allá es mucho más tranquilo, digámoslo, más cómodo para meterse. Bueno, aparte está la playa, aquí realmente no hay playa en este lado, más que esto, que igual uno se podría meter aquí, ya, si uno se atreve se mete, no habría problema. Pero además, más allá, por donde está el mar, hacia la izquierda, hay un lago que es el lago Budi, Boca Budi, y es muy bueno, es bien entretenido, es tibiecito, el agua es muy sabrosa, así que ayer fuimos temprano, mucho tiempo, un par de horas, que estuvimos completamente solos ahí. En realidad teníamos el lago para nosotros solos, después fue llegando la gente, pero lo más interesante de todo, bueno, vi unos cangrejos, por una parte, cangrejos, había muchos cangrejos, por otro lado, había pececitos. Sí, me metí, no me gusta mucho meterme al agua, no soy como tan amigo de meterme al agua. Sin embargo, me metí, me apliqué un aceite bronceador, que pensé que era bloqueador y no era bloqueador, y por eso me quemé. Bueno, y me metí al agua, delicioso estuvo, pasé muy rico. Y hubo un momento, hija, que esto fue lo más maravilloso de todo, en que de pronto vi como algo extraño en el agua, a unos metros de mí. Algo extraño, fue como unas burbujas, como un movimiento diferente en el agua. Estoy caminando por acá, por este puente, quiero mostrar un movimiento distinto en el agua, y eso me causó curiosidad, porque yo dije, puede ser algún tipo de pescado, de pez, algún animal, o será que hay una persona, porque eran como burbujitas y todo, puede ser una persona que está ahí nadando debajo. Así que me quedé atento, y de pronto vi una aleta como si fuese de tiburón, pero yo dije, ¿cómo va a haber una aleta de tiburón? O sea, ¿cómo va a haber un tiburón aquí en el lago? No creo. O sea, la lógica me llevaba a decir que no, pero bueno, nunca sabe, ¿no? Pero de todas maneras me preocupé, porque si había un animal ahí, y era un animal grande. Así que igual me preocupé, pero me quedé observando antes de moverme o hacer cualquier tipo de escándalo. Me quedé observando calmado, cuando de repente ahí, a un par de metros míos, sale un gigante lobo marino. Salió, sacó su cabezota, respiró y se volvió, o sea, estuvo ahí un momentito y volvió y se metió al agua. Oye, y sí, fue espectacular. De todas maneras, mira, yo no sé, creo que estos animales igual no son peligrosos, buscan simplemente, buscan hacer lo suyo, ¿no? Comer, dormir, hacer lo suyo, pero en cuanto a las personas, son pacíficos. No obstante, te pueden morder, pueden agredirte, o digamos que simplemente se me tirara encima, me podría ahogar. Así que, porque estaba en un punto ya del lago que estaba más o menos hondo, así que no, mejor me retiré, pero no lo volví a ver. Fue muy extraño, no lo vi más, que saliera por ahí. Así que me corrí un poquito más hacia el lago, más hacia el fondo del lago, y por ahí no sé si el mismo, pero habían dos lobos marinos y cruzaban el lago.
a cada rato, nadaban por debajo, de pronto salían, volvían a meterse al agua. Fue muy bonito verlos ahí, compartiendo entre comillas, ¿no? Compartiendo con los humanos. Y quizás también tiene que ver con el cuento, o el cuento también aplica aquí, ¿cierto? Uno puede sentir miedo hasta el momento en que de pronto, listo, lo vi por primera vez, digamos, y qué miedo, ¿cierto? Un animal tan grande, que ¿cómo será? Pero de pronto me acerco a él, no es tan peligroso, y poco a poco se va habituando, lo mismo que el animal. Los animales lo que hacen es, en realidad un animal nunca te va a atacar porque sí. El animal lo que hace es que tiene miedo, porque también te ve como un posible predador. Entonces te puede, bueno, hablo por lo menos de los mamíferos, ¿no? Ellos te pueden atacar solamente si ven peligro de tuyo, o sea, peligro hacia ellos, mejor dicho, ¿cierto? Que tú les vayas a atacar o algo por el estilo. Por eso es que se dice que cuando uno ve un perro o cualquier otro animal, no hay que demostrarles miedo. Porque si tú le muestras miedo, ¿qué es lo que haces tú con el miedo? Pues el miedo te lleva a huir o a atacar. Y ellos sienten el miedo. Ellos no hablan un lenguaje como nosotros, sino que ellos hablan justamente el lenguaje de las emociones. Entonces, al sentir el miedo, saben que, aunque tú salgas corriendo, saben que la posibilidad de que en cualquier momento tú le ataques es inminente, porque tienes miedo. Por lo tanto, como ellos también tienen miedo, te van a atacar. Así que lo mejor es no sentir miedo, simplemente acercarse a ellos sin temor, o no acercarse, dependiendo, porque tampoco se trata pues de uno arriesgarse, porque hay animales que por su mismo temor, o yo no, mi tía tenía una perrita que ella se mordía a todo el mundo, o sea, entre más vieja era más mordelona, y sin ningún motivo, aunque le demostraras que no tenías miedo, te tiraba a morder. La gata también hacía lo mismo. Y como te digo, bueno, posiblemente los mamíferos esto se dé. En otros animales, estaba pensando, por decir, en una medusa, que la medusa, yo no sé si te ataque por atacarte, no te va a perseguir para atacarte, pero sí en el momento en que tú pases por el lado de ella, pues te va a hacer daño. O sea, hablo de un cocodrilo posiblemente tampoco es que vaya a perseguirte solamente por el deseo de hacerte daño, pero si tú estás ahí cerca, quizás, y si tiene hambre, pues posiblemente te va a atacar para alimentarse, o no sé. No soy experto en animales, habría que mirar un poquito más de Discovery Channel. Bueno, eso es todo, hija. Me voy a mostrarte el puente desde allí y voy a ir a guardar el computador para poder salir, aprovechar el momento, el día, y salir a la isla. Mira el puente. Qué bonito, ¿no? Un puente de adorno, en realidad no es gran cosa, solamente que se ve muy lindo. Y nos vemos entonces próximamente. Voy a responderle a la hermanita que por ahí vi que me escribió. Chao, mi mariposita, cuídate mucho, espero que te haya gustado el cuentecito. Nos vemos próximamente. Por cierto, te cuento que antes de irme ya del todo, te cuento que si bien mandaron a hacer una evaluación de habilidades parentales de parte del tribunal, bueno, en base a que ya vemos cómo son los procesos lentos, que solamente hacen, no digo que sea el tribunal, obviamente ellos no tienen la culpa, en realidad nadie tiene la culpa si uno se pone a mirarlo. Todos estos procesos son lentos, pues porque lamentablemente hay mucho trabajo. Ayer, por ejemplo, me llamaron del DAM, me dijeron que habían bastantes, no recuerdo el número exacto, pero me sorprendí cuando me dijeron cuánta gente había en lista de espera.
eso evidentemente hace que todo se retrase y finalmente el daño sigue haciéndose. Para mí es difícil no verte porque tú eres lo más maravilloso que yo tengo, pero bueno, tampoco tengo prisa. En realidad tengo muchas cosas que hacer, así que ¿cuál prisa podría haber? Más allá de querer protegerte, de querer saber que estás bien. Pero indiscutiblemente el daño que se le hace a una niña, bueno, eso nadie lo mide y eso nadie lo va a subsanar, ¿cierto? Ni un abogado, ni un psicólogo, absolutamente nadie. Yo no, la verdad es que no entiendo cómo puedan haber personas que solamente por hacer daño, por venganza o lo que sea, le hagan esto a una criaturita, ¿no? A una niña, hagan tanto daño solamente por ver sufrir a alguien. A mí la verdad no me cabe en la cabeza eso. Y hablo no de mi situación necesariamente, o sea, hablo de las múltiples, porque he visto casos, muchísimos casos. Como te digo, estoy en un grupo en este momento de apoyo, puede ser, donde nos conversa la gente, exponen sus casos y ahí también se les dan consejos que pueden hacer con esto, con aquello. Y de verdad que es impresionante el nivel de maldad que hay de parte de mucha gente. O sea, a mí no me cabe en la cabeza que una persona pueda... A ver, justamente esta mañana escuchaba un podcast sobre la venganza, o sobre el perdón más bien. Y decía, cuando tú no perdonas y quieres venganza, tienes que cavar dos tumbas, la tuya y la de la persona de la que te vas a vengar, porque definitivamente uno no gana con la venganza, uno también pierde. Pero más allá de eso, creo que querer hacer daño siempre van a haber maneras. Si es que el asunto es de venganza, siempre van a haber formas de que A se vengue de B. Pero que haya una persona ahí pagando las consecuencias, y no una, en realidad muchas, pero la más importante, que es esa personita a la que los papás, los abuelos dicen amar tanto y dicen dar la vida por ella, y que esa personita esté allí pagando las consecuencias. Ahí es donde a mí no me cabe en la cabeza, de verdad que no le encuentro ninguna lógica, no le encuentro humanidad a esto. Quiero entender muchas cosas, Lucy, quiero entender muchísimas cosas, pero primero tengo que empezar por entender también desde mi punto de vista, mi propio actuar, mi propia conciencia, empezar a entender muchas cosas desde mí. Creo que lo hago, creo que hago mucho al respecto, reflexionando, buscando maneras, pero creo que tampoco va a ser jamás suficiente. Y también es necesario entender otras perspectivas, ¿cierto? La de mi amigo que está pasando por una situación igual o peor, la de la amiga que también está pasando por una situación igual. Tantas historias, tantas. Qué rico que la gente viviera en paz, que la gente dejara de odiarse, que nos perdonáramos. Y si no podemos perdonarnos, por lo menos no hacer daño, no es necesario hacer daño. Y si es que queremos hacer daño, porque definitivamente la venganza es dulce, pero por lo menos no hacerlo cuando hay niños de por medio. Los niños no tienen por qué pagar las consecuencias, y mucho menos a sabiendas de que mis actos, mis actitudes, mi forma de ser, mi forma de entender el mundo, finalmente va a transmitirse también a esa criatura. Es decir, si yo soy, dentro de mis pautas de crianza, muy permisivo, porque considero que es la forma correcta, bueno, pues eso es lo que va a hacer mi hija.
pero también va a tener unas consecuencias eso, o sea, va a tener unas consecuencias, tanta permisividad, pero a la vez va ella a ser permisiva o en su defecto se va a ir al otro extremo con sus propios hijos, ¿cierto? Y eso va a causar finalmente un daño. Yo recuerdo una historia de una persona a quien había sido abusada sexualmente muchísimo, y con su hija, a la cual amaba muchísimo, tenía su hija, o sea, no tenía ningún reparo en dejarla con personas de confianza, hombres, mujeres. O sea, ojo que aquí, y volvemos al tema de género, no se trata de que sea un hombre, porque no el hombre por ser hombre es malo. También hay mujeres que abusan, también hay mujeres que maltratan, que matan, ¿sí? Pero digamos, ya es más factible que siendo una niña abuse de ella un hombre. Y la dejaba con hombres. Ahora, uno diría, bueno, pero es que no la deja con cualquier hombre. Ahora, yo no, eso no lo sé. En realidad no lo sé si la dejaba con cualquier hombre, pero sí con hombres supuestamente de confianza. Pero ¿quién es de confianza? ¿Quién es realmente de confianza? En algún momento la dejó incluso conmigo. Y yo te digo, o sea, afortunadamente yo no soy una mala persona. Pero yo pensaba en eso, o sea, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre dejar a su hija a solas conmigo? Y que no fue una vez, fueron muchas veces. Nunca le hice daño, ¿ya? Ahora esta niña crece con uno de esos hombres, se casa, uno de los hombres con los que la dejaba a solas, que tampoco le hizo daño, él nunca le hizo ningún mal, pero ya cuando estaba adolescente, bueno, ya era ella ya era dueña de sus decisiones y bueno, se enamoraron, qué sé yo, se casan, tienen una hija. La pregunta es, ¿será que esa otra señora e incluso esta mamá va a romper esa cadena de no dejar a esa bebé a solas con personas simplemente porque son de confianza? O sea, afortunadamente, cuando por lo menos hablo de por mí, de hecho yo con el otro no tampoco puedo meter la mano en el fuego por él, pero hablo por mí, por lo menos yo no le hice ningún daño. No sé otras personas, pero por lo menos yo no le hice ningún daño. Ya, pero así como yo no le hice ningún daño, puede haber muchas personas que sí lo hagan. Entonces, como es una costumbre, finalmente termina esto repercutiendo en una y otra generación. Y es delicado, ¿no? Uno seguir, o sea, no darse cuenta de sus propios errores y seguir haciendo lo mismo una y otra vez. También es delicadísimo el hecho de juzgar a otros o proyectar en otros lo que uno es o los miedos que uno tiene. Eso también es muy delicado porque a veces te equivocas en ese sentido y no debe ser tampoco de esa manera. Lo cierto es que en todo esto uno tiene que hacer mucho. ¿Por qué lo menciono? Justamente por eso, porque uno primero tiene que revisarse uno mismo. Uno se tiene que revisar y decir, bueno, ya, quién soy, quién he sido, cuál ha sido mi historia, para romper cadenas. Y posiblemente ahí están también mis miedos y bueno, y mis deseos de venganza y lo que sea, pero sea como sea, eso no tiene por qué afectar a mis hijos, o a mis hijas, porque yo en este caso yo hablo de mí, tengo 2 hijas hermosas, maravillosas, así que tengo que hablar de mis bebés, de mis hijas. Bueno, eso era. Ahora sí, volvió otra vez el sol y me estoy quemando. Nos vemos. Cuídate.